Bendiciones, hermanos y amigos que nos sintonizan a través de nuestra transmisión de hoy, miércoles 18 de agosto del 2021. Qué bendición estar juntos en esta transmisión especial de Misión Ebenezer Family Church. Soy Pastor César Campos y es un gusto saludarlos, y vamos a estar teniendo un estudio muy importantísimo que viene a pegarnos, así como decimos en español, al clavo, porque estamos pasando una situación difícil y fíjese que vamos a hablar esta noche acerca de estar firmes frente a las tribulaciones. Algunos medimos las tribulaciones de diferente manera. Para unos es bien difícil, tribulaciones bien difíciles, duras. Para otros son un poquito suaves. Son tribulaciones, pero pasajeras, y a veces ni las sentimos mucho, pero algunas son muy fuertes que nos pegan, parecen la cabeza, y nos quieren como botar, nos quieren debilitar, nos quieren tirar al suelo. Pero como dijo Pablo, aunque estamos siendo atribulados, pero no estamos caídos, no estamos en el suelo, aunque nos tambaleamos, ¿verdad? Como la palmera que el aire la voltea para un lado, imagínense, para un lado, ya parece que se va a quebrar, pero hay algo que lo sostiene porque es fuerte, amén. Así que Dios les bendiga a todos, hermano Víctor Iraet, también Dios les bendiga, y vamos a iniciar en esta noche. Sean todos bienvenidos, como dije inicialmente, y vamos a tener un estudio precioso aquí en Primera Tesalonicenses capítulo 3, para los que desean buscar ahí en su hogar la cita bíblica en Primera Tesalonicenses capítulo 3. Hemos pasado un tiempo de 4 semanas de la cumbre del liderazgo, y estuvimos estableciendo las bases, los fundamentos de cómo vamos a proseguir posteriormente. Y una de las cosas es que como líderes debemos de trabajar en el Señor, y debemos de también estar firmes en el Señor, no dejarnos desviar ni dejarnos caer por cualquier cosa, sino permanecer como los hermanos de Tesalónica estaban muy firmes en el Señor. Y eso le dio grande gozo a Pablo cuando escuchó que los hermanos estaban bien firmes, potentes, que no se habían desmoronado, que no se habían caído, que no se habían desviado de la verdad. Eso le dio mucho gozo. Eso vamos a ver también. Y bueno, hay algo que nos enseña a nosotros en este tiempo también, que parece que hay tiempos como si se repitiera la historia en lo que sucedió antes y ahora también. Y a veces hay cosas que nosotros también estamos atravesando igualmente, como nuestros hermanos de los que menciona Pablo en sus epístolas también estaban atravesando. Y eso es lo que vamos a aprender, cómo si ellos pudieron salir de situaciones adversas en la vida que vinieron a estorbarlos, a quererlos botar, a quererlos desviar del enfoque de Dios en sus vidas, también nosotros vamos a aprender cómo ellos hicieron para sobresalir de todas esas penurias, tribulaciones o angustias, o de todo lo que tenían, ¿verdad? Y es algo importante que nosotros debemos de aprender. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias en esta noche. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso, eres grande, poderoso, y no hay nadie como tú, Señor. Gracias por mis hermanos que están conectados, por todos los que oirán después, Señor, pero te pedimos sobre todo que nos des el gozo y la paz que solo proviene de ti, Señor, en medio de estas situaciones, Señor. Ya las cosas ya nunca más serán igual. Cada día, Señor, las cosas siguen peor y peor, porque es el cumplimiento de tu palabra, Señor. A veces hay gente que a veces aún creyentes, Señor, que dicen, las cosas van a estar mejor en el mundo. Yo creo que no van a estar mejor, Señor, porque tú has hablado y dijiste que iban a venir tiempos de tribulación y angustia y dolor antes de tu venida, Señor, y eso es lo que estamos esperando. Por eso creemos, nos agarramos de ti, Señor, porque agarrados de ti, Señor, como dice tu palabra, no hay valiente que nos arrebate. Por lo tanto, acudimos a ti, Señor, pidiendo misericordia, pidiendo, Señor, ayuda necesaria, socorro de lo alto.
En el nombre poderoso de Jesús, bendice a mis hermanos que ya están aquí, Señor, conectados, y los que vendrán también. Y si hay algún enfermo y hay alguien que está pasando una tribulación, una angustia, Señor, un dolor, te pido que tú los sanes, Señor, les ayudes, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer capítulo 3 de Primera Tesalonicenses. Solo tiene 13 versículos, está corto. Está un poco corto, pero tiene un significado muy profundo respecto es como la antesala de lo que viene después en el capítulo 4, cuando habla de la venida del Señor. Entonces está hablando de la firmeza. O sea que para que nosotros podamos irnos con el Señor, debemos de estar firmes. El Señor no se va a llevar a los que están todos aguados, ahí todos tambaleando, todos como que sí, como que no. Como decir, ¿me voy o no me voy? ¿Le hago o no le hago? ¿Adoro o no adoro? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Esa gente que está tambaleando necesita firmarse. Es lo que está diciendo aquí, porque luego en el capítulo 4 viene la venida del Señor, y es lo que también, en lo que literalmente concierne, nosotros también debemos de estar firmes esperando la venida del Señor. Fíjese qué tremendo, que los hermanos de Tesalónica y todo lo de la Biblia habla que estos libros fueron escritos casi hace 2000 años, porque fueron escritos dentro de los primeros 100 años después de Cristo. Y los hermanos ya esperaban al Señor y ya pasaron 2000 años, y ahora imagínense, ellos veían con esperanza la venida del Señor. Y nosotros que estamos más cerca, ¿cómo es posible que nos vamos a desviar y nos vamos a debilitar si ya nuestra redención está cerca? Ya nuestra redención viene pronto. ¿Para qué nos vamos a desviar si un brinquito falta, un saltito, y el que viene, dice la Biblia, ha de venir? Y por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Vamos a leer capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, el versículo 1, y dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Ponga atención a estas palabras: para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. O sea, que nadie se alborote, quiere decir, ¿verdad? O sea, que nadie se inquiete, que nadie esté alarmado por estas tribulaciones. Dice, y las tribulaciones que ellos estaban pasando no son tribulaciones como las de nosotros. Ellos eran tribulaciones de vida o muerte, que hasta sufrían que los mataban. Nosotros ahorita, pues obviamente hemos pasado el COVID-19, esa es la gran tribulación que tenemos ahorita. Y cositas que vienen a la vida, ¿no? Que vamos pasando, pero estas tribulaciones de ellos era de vida o muerte. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué estamos puestos? Mire, Pablo da algo aquí antes que se me olvide. ¿Para qué estamos nosotros? Para tener tribulaciones, porque dice él, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque a vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué estamos puestos los cristianos? Mire la gran noticia. Como que no es muy agradable, pero eso es cierto. Pablo lo está confirmando y dice, ¿para qué somos puestos nosotros? Dice Pablo. ¿Ustedes para qué fueron puestos? Dice, para estar en tribulación. Por eso no nos asustemos cuando vengan tribulaciones, más bien que diga gloria a Dios porque te acuerdas de mí, Señor. O sea que tú no te asustes cuando vienen tribulaciones. Ese es parte del plan de Dios para el creyente. Porque dice Pablo, por eso mismo sabéis que para esto estáis puestos. O sea, ¿para qué nos puso el Señor? Para estar en tribulación. Mire, no sé si había oído eso usted, pero eso es realidad. Pablo lo está diciendo, ya lo vamos a repetir. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulación. Oiga, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informaros de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, o sea, Satanás, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, y por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción,
fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. No sé cuántos se alegran cuando otro está alegre. Usted también es contagioso. No sé, cuando usted mira a su hermano alegre, usted también se alegra. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí cuando mandó a Timoteo a ver cómo estaban los hermanos. Y le digo, esos hermanos están en una fe tremenda y se aman unos a otros. Hijo, qué tremendo, le dijo Timoteo. Esos están poderosos ahí, firmes, le digo. Así como los dejamos nosotros cuando les predicamos el evangelio, ahí están firmes en el Señor. Eso le causó a Pablo una conmoción de gozo espiritual, de saber que sus hermanos estaban en tribulación, pero estaban firmes, luchando. ¿Verdad? Lo que nos debe a nosotros dar gozo cuando vemos hermanos que en medio de la tribulación ahí están, firmes. No dejan de servir a Dios. Ahí están, hermano, estoy pasando, pero aquí estoy firme en el Señor. Luchando, pero quiero trabajar en el Señor. Luchando, pero estamos gozosos. Mire, ¿cómo no le va a dar gozo a uno cuando uno mira hermanos alegres, hermanos que están en tribulación y aún así las siguen pasando la situación? Pues a mí me da gozo, a usted también me imagino que le da gozo cuando mira un hermano que está pasando tribulación, pero que su fe no mengua, su firmeza en el Señor, hermano. Aquí estamos pasando esta tribulación, pero firme en Cristo. Gloria a Dios. Eso es precioso oír eso. Así estaba Pablo aquí cuando yo que los hermanos estaban que reventaban de gozo y amor entre unos con otros. Dice que más se amaban en medio de la tribulación, más tenían fe en medio de la tribulación. Eso le causó a él, no en vano entonces sembramos la palabra, dijo Pablo, no en vano fue nuestro trabajo ahí con ellos. Es bonito tener resultados de gente que uno anima, de gente que uno le da la palabra y la recibe con gozo. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Mira, no lleva Pablo ni qué decir. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a nuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Mire, lo que les dije, pues, ya estaban esperando yo la venida del Señor y hace 2000 años. Y hay unos que ya se cansaron. Hay unos que ya están cansados y apenas tienen 1 año, 2 años, 5 años, 3 años, 15 años, 10 años o 25 años, 30 años. Y aunque tuviéramos 100 años, imagínate, estos hermanitos estaban hace 2000 años y dice que ya estaban esperando la venida del Señor que venía con sus santos, dice. Y nosotros, ¿dónde nos quedamos? Apenas tenemos 20, 30, 40, 50 años y ya nos cansamos ya. Dice, ¿cuándo viene el Señor? Ya no aguanto, ya está angustia, Señor, esta tribulación que estoy pasando. Y ellos hace 2000 años estaban ya en esto, imagínense. No sé si le da gozo a usted saber que nosotros ahora estamos más cerca que cuando creímos, dice la Biblia. O sea que si ya pasaron 2000 años, ya falta poco para que Cristo venga. No sabemos exactamente cuándo, ni el día, ni la hora, pero de acuerdo a las señales, el Señor viene pronto. Por tanto, entonces el tema de hoy es que permanezcamos firmes en el Señor. Cuando hablamos de permanecer firme en el Señor, no estamos diciendo que va a estar como soldado ahí, como momia parada ahí. No, sino significa que permanecemos orando, velando cada día, leyendo la palabra, ayudando, colaborando, sirviendo, dándole aliento a otros, amándonos, teniendo fe, evangelizando, alcanzando la familia, alcanzando los amigos, alcanzando la comunidad. Eso es estar firmes, orando en todo tiempo, leyendo la palabra, cantando himnos al Señor. Eso es estar permanecer firme en el Señor, que no lo mueva nada ni nadie,
que no lo mueva el trabajo, que no lo mueva el dinero, que no lo mueva la ansiedad ni el afán, como decía el mensaje del domingo. Porque a veces cualquier cosa nos mueve por eso es que no permanecemos firmes, sino que cualquier viento de doctrina o cualquier situación de la vida nos desvía del Señor. Pero no perdamos el enfoque en Jesucristo, que es nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Señor. El que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros y pagó la deuda que nosotros debíamos. Por eso nosotros ahora no debemos nada. No sé cómo se siente usted cuando no debe nada. Yo me siento feliz cuando no debo. No sé si usted ha tenido casa o carro o una cosa de algo valor alto y cuando la termina de pagar, ¡uf! Qué bonito cuando ya uno pagó la deuda que le costó a uno sudor y todo. Imagínense nosotros la salvación ni nos costó nada. Porque Cristo se entregó Él pagó la pena de nuestros pecados. Él se entregó por nosotros y nos salvó. No sé si le da gozo eso a usted. Que usted no tuvo que hacer nada. Yo no tuve que hacer nada más que solo decir, Señor, reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, y tú eres mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque reconozco que tú eres mi Salvador. Cuando lo hicimos de esa manera, el Señor vino a nuestro corazón y ahora somos nueva criatura. Pero qué gozo que no tuvimos que pagar nada, sino porque es incalculable. No se puede decir cuánto valdría la sangre de Cristo en la cruz. Pero bueno, sigamos con nuestro tema de permanecer. ¿Qué quería decir Pablo a los creyentes de Tesalónica cuando les dijo que fueran firmes en la fe o firmes en el Señor? Esto se puede ilustrar de diferentes maneras porque a veces nosotros podemos ver cómo a veces ciertas cosas en la vida, en medio de las dificultades, hay cosas que florecen. No sé si usted ha visto flores en medio del concreto viejo, a veces de las casas viejas o del cemento o de la pared o de la calle o hasta del asfalto, donde en medio de cierta ranurita donde hay tierrita nace una plantita y a veces da unas flores bien bonitas. Imagínense, en medio a veces en medio del asfalto, en medio de aquello duro, que a veces ni agua le llega. Y cuando usted mira una florcita amarillita, moradita, roja, todo, aquel árbol dando una flor bien preciosa en medio. Imagínense qué dificultad estar ahí esa flor en medio de eso duro, pero con una gretadurita, una rajadurita, un little crack en inglés. Ahí ella mete sus raíces y luego sale una flor a veces de una plantita silvestre ahí. O si no, está colgada el arbolito de una casa vieja ahí de concreto o de block o de lo que sea. Y ahí nació una plantita y a veces en medio de ese colgada ahí en eso tan difícil da una flor preciosa. Da una florcita. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que a veces nosotros en medio de la tribulación, en medio de aquello difícil, en medio de aquel ambiente que estamos atravesando, pero cómo es que es bonito que nosotros damos fruto en medio de la tribulación. Damos a conocer nuestro gozo, nuestra fe, nuestro amor en medio de esta tribulación. Como la flor que está ahí metida, o como el árbol, o la plantita que está metida en medio de una situación difícil en el asfalto, o en el concreto, o en la pared vieja ahí, una plantita y da una flor preciosa. Así somos nosotros en la vida. Estamos en medio de este mundo feo, horrible, que nos trae tanto problema, enfermedad, angustia, dolor. Pero cómo es de bonito que en medio de esa angustia y del dolor y de todas las situaciones adversas nosotros damos frutos dignos de arrepentimiento, de gozo, de paz. Otros pueden ver en nosotros el reflejo de nuestra alegría en Cristo Jesús en medio del dolor, de la angustia. Y dice, ¿cómo es posible que da fruto pasando con esta situación de diabetes, de cáncer, de dolor de cabeza, de que los riñones, que el corazón, que el cerebro, pero cómo se ve de radiante el hermano, qué gozo, que en medio de esa situación
Qué precioso cómo se ve. Imagínense la plantita esa colgada ahí en cualquier cosa fea ahí y da una flor bien preciosa. Así somos nosotros también, en medio de este mundo de dolor, de angustia. Qué precioso. Dice, ay, el hermano. Qué bonito los frutos del hermano. O sea, sus frutos es porque usted permanece firme. No se mueve del Señor. Entonces, usted refleja la imagen de Cristo en otros. Y cuando lo ven a usted, como que miraran un ángel. Cuando lo ven a usted, es como que llega la salvación a través de usted. Porque usted está lleno del Espíritu de Dios. Hay reflejo de Dios en usted, en su vida espiritual. Por eso es que debemos de estar agradecidos con el Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano Lupita. Amén. El gozo del Señor. Ellos tenían gozo, los hermanos de Tesalónica. Tenían un gozo tremendo y Pablo estaba preocupado porque dijo él, saber si se perdieron ya. Él decía, dice que, vamos a leer el versículo 1 al 5, dice que cierto cristiano se quejaba en una ocasión de que el nuevo pastor de su iglesia durante su predicación parecía muy amable y atento y cuidadoso. Sin embargo, fuera del púlpito era una persona totalmente diferente, descortés, desatento, indiferente y difícil de ser abordado hasta para saludarlo. Pero Pablo, ¿cómo se adapta a esta situación? El apóstol Pablo. Pablo había sido acusado de predicar el evangelio solo para ver qué podía sacar para él mismo. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo fue acusado que no era apóstol, que era falso? Decían otros y le metían a los hermanos. Ese apóstol Pablo no sirve para nada. Este no es apóstol de Jesucristo. Los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos personas que había en la iglesia le decían a los demás que Pablo no era nadie. ¿Verdad? Como ahora puede suceder con nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir con esa idea que les di respecto a este pastor que dice que era desamado? Así lo mismo también hablan de nosotros, ¿no? Ese hermano, esta hermana, este otro es aquí, este otro es allá. Pero ellos no saben que dentro de nosotros hay algo que mora en nosotros. En Pablo moraba el amor de Cristo por los hermanos de Tesalónica. Él quería saber cómo estaban los hermanos. También se decía que no era nada afectuoso ni le importaba la situación de los creyentes. Decían la gente que Pablo no servía para amor a los creyentes. Sin embargo, él se toma el tiempo y utiliza los medios para enfatizar el hecho de que tanto él como sus colaboradores en el ministerio eran tan tiernos y les tenían tanto aprecio estando ausentes como cuando habían estado presentes en Tesalónica. Los creyentes de ese lugar no eran meros números en los informes ministeriales del apóstol Pablo, sino estos hermanos eran una verdadera responsabilidad en su corazón. O sea, lo que quiere decir es que a pesar de las acusaciones, a pesar de las adversidades, no era lo que la gente decía acerca de Pablo, sino él tenía un amor profundo por los hermanos de Tesalónica y de ver cómo ellos estaban, en qué condición estaban para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a que se mantuvieran firmes en el Señor y que todo lo que habían hecho ellos no fuera en vano. Entonces Pablo envió a Timoteo. Entonces, si fue posible enviar a Timoteo para que visitara la iglesia de Tesalónica, ¿por qué razón no realizó la visita él mismo, aunque fuera bajo el riesgo del martirio? Porque había un problema, que Pablo se quedó en Atenas cuando esta oportunidad y no fue a Tesalónica y mandó a Pablo nada más. El hecho es que Pablo, si venía a Tesalónica, posiblemente iba a ser un alboroto tremendo de la gente, porque no lo querían, pensaban que era falso, creían que andaba mintiendo, creían que iba a decir otras cosas contrarias. Pero, por ejemplo, no tiene gloria el simple hecho de que convertirse en un mártir nada más para querer serlo. Él no quería ser mártir solo para que diga, ay, morí por estos aquí, aunque él estaba o había pasado cosas difíciles. Dios quiere que estemos vivos para poder servirle, y si a lo largo del camino nos toca morir por su causa, debemos estar listos para ello. Dos cosas se pueden decir acerca de Pablo en este punto. En primer lugar, si él se hubiera arriesgado a volver a Tesalónica, no sabemos realmente cuánto bien habría podido hacer allí. Lo que sí sabemos es que tanto en Filipos y en Berea como en Tesalónica la oposición había alcanzado proporciones de revueltas, ¿verdad? O sea, la gente se había alborotado y levantamientos muy serios.
Para Pablo hubiera sido muy difícil y para los convertidos muy peligroso para los creyentes también, ¿verdad? El que tratara de ministrar el evangelio en esas situaciones difíciles allí. Por eso envió a Timoteo. Echando una mirada para atrás, vemos que lo más seguro es que la sola presencia del apóstol en Tesalónica habría puesto en grave peligro a los creyentes también. Dios conoce todas las cosas. Quizá era mejor que Pablo permaneciera en Corinto, porque su ministerio allí podría ser más provechoso que en Tesalónica. Cualquiera que haya sido las razones, podemos notar que Pablo no perdió tiempo y trató de hallar la manera de escapar. Es evidente que esto no era el momento de la voluntad de Dios para la muerte del apóstol, pero aunque él personalmente no podía hacer el viaje a Tesalónica, su deber era buscar la persona ideal para dicha misión. O sea, el hecho de que él no haya ido no quiere que perdió tiempo y se quedó como David allá, ¿no? En los balcones mientras la gente andaba en la guerra, se quedó allá pajareando en la terraza y cayó en pecado por andar papaloteando allí. Pero Pablo estuvo siempre al tanto de los hermanos y su corazón estaba con ellos para que permanecieran firmes en el Señor. Entonces vamos a ver la solicitud de Pablo. La preocupación de Pablo por la iglesia de Tesalónica se hizo tan intensa que finalmente ya no podía resistir más. Él sentía la urgencia de saber cómo andaban las cosas en Tesalónica. Por otra parte, deseaba que esos creyentes se amaran en la fe, y la persona ideal para eso era el hermano Timoteo, su ayudante, su hijo en la fe, quien tendría que ir a Tesalónica enseñando a los cristianos y dándose cuenta de la situación en que se encontraban para traerle a Pablo un informe muy digno de todo lo que estaba sucediendo allí, ¿verdad? O sea que Timoteo era un siervo de Dios que fue a los tesalonicenses para hacer lo mismo que deseaba hacer Pablo. O sea que Pablo deseaba ir allá con ellos, pero por las situaciones anteriores que mencionamos, para evitar más problemas, él mejor se retuvo de no ir y envió a Timoteo, a quien le hizo posible ir. Pablo pudo haber asumido la posición egoísta de que él era el único capaz de realizar ese ministerio. Él pudo haber dicho, bueno, si no lo hago yo, nadie podrá hacerlo en Tesalónica. No sé si usted ha ido así, gente que a veces se cree muy importante y cree que solo él puede hacer las cosas. Pero en la obra de Dios todos estamos capacitados para hacer cosas grandes, especialmente predicar el evangelio. Es necesario que nos dejemos usar. Pablo podía haber dicho, pero es que allá solo si voy yo, ellos se van a sentir animados, porque si yo el hermano Timoteo ni van a sentir nada. A veces creemos nosotros que nosotros llenamos una gran posición y si mandamos a uno que está en otro rango, ese no va a ser impactante como nosotros, ¿verdad? Y nos llenamos de orgullo. Pablo no dijo que vaya Timoteo, él nos va a traer buenas noticias y ya los hermanos le van a recibir en el nombre del Señor, ¿verdad? Así que hay que compartir. Por eso cuando hablamos de liderazgo, ¿no? Que hace poco, como dije al inicio, tuvimos un liderazgo, una cumbre de liderazgo, y hablamos de cómo es un líder, qué debe hacer un líder. Un líder no es alguien que hace solo las cosas, sino un líder comparte, un líder delega, un líder empodera, un líder está al cuidado del grupo, del equipo, lo ama, lo protege, lo ayuda a crecer, y así debemos de ser. No, Pablo era un gran líder, y Timoteo trabajaba con él en este liderazgo también, y cuando fue y lo mandó, Pablo no tuvo prejuicio en mandarlo a él. Nosotros a veces nos llenamos un poquito de prejuicio y creemos que solo nosotros la podemos hacer, y decimos, si va creo que ni le van a hacer caso. Si fuera yo sí las puedo. Yo sí soy el que debería de. Y nos llenamos un poquito así de medio fufurufos ahí, ¿verdad? Pero Pablo tuvo la confianza en Timoteo. Esto es un distintivo de grandeza, de humildad, estar dispuesto a delegar en otros aquellas labores que uno puede realizar personalmente, aunque la persona delegada no parezca tener la misma experiencia, con el firme propósito de llevar a cabo la obra del Señor. Pablo tuvo mucho gusto en enviar a Timoteo, recomendándolo como nuestro hermano, servidor de Dios, dice, y colaborador nuestro en el Evangelio, en el versículo 2. Con esta actitud demostraba que no era egoísta, que amaba a los tesalonicenses y tenía confianza en el ministerio de este joven, Timoteo, y era joven, ¿verdad? Entonces, podemos ver que
Pablo no se sentía satisfecho con solo ganar a la gente para Cristo y luego abandonarla. Este es un resumen que podemos sacar de estos versículos 1 al 5. Él sabía que los recién convertidos necesitaban ser fortalecidos en la fe y en la vida cristiana diaria. Mire, cuando nosotros nos ganamos a alguien, cuando nosotros le hablamos del evangelio a alguien, o cuando alguien se convierte a Cristo, que es lo que él está teniendo cuidado de los hermanos de Tesalónica porque eran nuevos, es una lección que nos da que nosotros debemos de cuidar a los nuevos. Que no entren y salgan, como decimos, ¿verdad? Como en un costal roto, que entran y salen y ya no sabemos dónde están. Hay que seguirlos. Hay que estar preocupados por ellos. El domingo, el miércoles o el día que sea, o por teléfono, como sea, comunicar. Ojalá ir ahí. ¿Cómo se llamaba el hermano que llegó el domingo? Yo quiero esa información porque quiero llamarlo. Quiero visitarlo, quiero invitarlo a un café, quiero telefonear, llamarle por teléfono. Ojalá tengamos esa hambre que tenía Pablo de saber de los hermanos de Tesalónica, que él había conquistado, pues a través del ministerio de él, pues habían sido convertidos a Cristo. Entonces él estaba pendiente de su vida espiritual. Lo que quiere decir yo ahora es que nosotros debemos estar también ardientes en nuestro espíritu por aquellos que se convierten a Cristo, por aquellos nuevos, o por aquellos que llegan por primera vez a la iglesia. ¿Cómo seguirle? ¿Cómo darle seguimiento? Ojalá hayan 3, 4 que hasta se choquen ahí por preguntar dónde está ese hermano que llegó el domingo, para agarrar la información y llamarlo, y que no se nos vaya, y que hay que retenerlo y estar atentos. Pablo es lo que hacía. Pero mandó a Timoteo, ojalá, dice, lo voy a mandar para que cuando llegue, que vaya a ver cómo están. Pablo estaba pensando, no sé si estos estarán todavía firmes con tanto apóstol y tanto profeta falso que hay, dice, en Tesalónica, saber si no ya los desviaron de la fe. Y envió al hermano Timoteo. Y mire lo precioso en el versículo 6 al 10, dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta en vuestra fe? O sea, estaba él deseoso de ir a verlos también, y no solo estar pendientes, pero mire, vamos a ver qué noticia le trajo Timoteo cuando fue a Tesalónica, que lo envió allá, a ver qué le mandó decir. Y dice que vamos a ver que lo que informó Pablo es que hubo crecimiento en la fe y en el amor. Dos cosas importantes: crecimiento en la fe y amor entre los hermanos. Las dos cosas tenían ellos. Habían crecido, tenían una fe tremenda en Cristo y se amaban unos a otros. Sí. Yo no sé ni qué palabras usar así, porque cuando uno se ama, oh, qué precioso. Qué precioso cuando yo te amo a ti y tú me amas a mí. Eso es lo más lindo que hay. No se puede comprar con oro ni plata. Cuando hay amor de Cristo en nosotros. Y su fe creció, dice. Su fe en el Señor creció. Tratemos de ponernos en el lugar del apóstol Pablo. Imaginémonos sus emociones cuando vino este reporte, ¿verdad? Él ya había pasado por una serie de tribulaciones y persecución, obviamente. ¿Qué cree usted que hubiera sucedido si después de todo esto le hubiera llegado noticias de que la iglesia de Tesalónica se había desmoronado? Imagínense. No solo que el pobre estaba preocupado, estaba angustiado de cómo estarían los hermanos allá, y que le hubieran venido diciendo: no, pues ya se desmoronaron los hermanos, cada quien agarró para su lado. Unos agarraron para un lado y otros para otro, ya no existe ya. No, qué tristeza hubiera sido. Pero Pablo seguía enfrentándose a múltiples dificultades, como se puede apreciar en el versículo 7. Sin embargo, en medio de todas sus aflicciones, el informe que le trajo Timoteo le produjo a él un inmenso gozo, regocijo. Ese informe no solo manifestaba que los tesalonicenses estaban firmes en el Señor, sino que también le demostró al apóstol que ellos deseaban verlo personalmente también. Como decir,
dígame al apóstol Pablo que yo lo quiero ver, que lo queremos ver también a él, no solamente que nos mande a ti, Timoteo, pero queremos verlo a él muy pronto. Así como también Pablo, él ansiaba verlos a ellos, porque dice, mientras tanto, el corazón de estos creyentes estaba fijo en el Señor, esperando su segunda venida. Imagínense, ya les dije eso, ¿no? Anteriormente. Si eso se escribió hace como 2000 años, existió la iglesia en los primeros 100 años, ya casi 2000 años esperando a Cristo. ¿Y nosotros de qué nos desesperamos si Cristo viene pronto? No van a pasar más de 2000 años aquí nosotros en la tierra, otros 2000 años. Ya pasaron 2000 años y no creo que vamos a estar otros 2000 años aquí porque de acuerdo a los acontecimientos y lo que estamos pasando, la venida del Señor está cerca. Entonces debemos ¿qué? Afirmarnos. Ese es el mensaje de hoy. Estar firmes con la libertad que Cristo te hizo libre. Mire. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? De la firmeza de ellos. Cuando una persona ha invertido tiempo y energías en construir algo, ¿verdad? En un proyecto, no puede dejar de interesarse en él. Hasta preocuparse, mientras no esté seguro que su trabajo va a dar buen resultado y que va a superar todos los obstáculos posibles. Así, lo mismo usted. Si usted invierte en alguien, si usted invierte en la obra de Dios, si usted invierte en un alma que se convierta a Cristo, no la va a dejar desamparada ahí, entonces de balde está trabajando. Tanto esfuerzo para dejarla abandonado, es igual como como dice que aquel que construye y solo deja las 4 paredes ahí, paradas ahí, y no le pone techo, y ya se quedó abandonado. No sé si han visto casas ustedes, así que hay gente que construye y deja las casas solo con el cuadro nomás de bloque o ladrillo, y hasta ahí nomás la deja y pasan años, hasta está oxidado ahí, todo eso está montarraludo ahí, lleno de monte, y ya no sigue. No tiene sentido ese esfuerzo que usaron ahí para hacer esa construcción, el fundamento, las paredes, todo escarbando y haciendo esto, para que después lo abandone. ¿Cómo vamos a abandonar nosotros algo que nos ha costado? ¿Cómo vas a abandonar tú la obra de Dios? ¿Cómo vas a abandonar tu familia? ¿Cómo vas a abandonar tu trabajo? ¿Cómo vas a abandonar tu carro? Todo lo que te ha costado, ¿cómo lo vas a abandonar? Tienes que invertir en él para levantarlo, para mantenerlo. Así es también lo que está diciendo Pablo aquí acerca de lo que él se fijaba. Los hermanos habían sido ganados por él. Habían sido, a través de su ministerio, habían sido convertidos a Cristo. ¿Cómo los va a dejar abandonados? Lo mismo nosotros, es lo que está diciendo aquí. ¿Qué aprendemos de eso? Que nosotros no vamos a dejar abandonado lo que empezamos. Si tú empiezas algo, termínalo. Si te convertiste a Cristo, llega hasta el final, no te desalientes, no te desorientes, no digas, ahora ya no. Mire, Pastor Fran dijo algo importante el domingo, dice, y me gustó esa partecita, y varias partes pues por el mensaje, pero a veces le graban ciertas cosas a uno más que otras. Dice, ¿cómo es que la gente tiene tribulaciones, tiene angustia, dolor y a veces desavenencias, problemas familiares, problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas en aquí, problemas allá, por todos lados? Y lo primero que hace es dejar ir a la iglesia. ¿Qué le hizo la iglesia? ¿Qué le hizo el Señor? ¿Por qué deja la gente de ir? Mire, ¿por qué deja el camino del Señor? Pues para no decir la iglesia, vaya. ¿Por qué deja la gente el camino del Señor cuando tiene problemas? Digo yo, no le capto. Yo no sé si usted me ponga ahí en el comentario, me dice si usted sabe por qué la gente deja el camino del Señor. Se siente angustiada, ya no va a la iglesia. Y se va quedando, después ya no sirve ni a Dios, porque también se va enfriando. Tal manera, entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que nos enfriemos? ¿Cómo es posible que dejamos aquel proyecto que tanto nos costó caminar en Cristo para que en un ratito ya no queremos nada con Dios, ya no queremos nada con la iglesia? ¿Qué culpa tiene la iglesia? ¿Qué culpa tiene Dios de tus problemas? ¿Por qué dejas? ¿Por qué lo abandonas? Esa es la pregunta que yo no le hallo respuesta. Fíjese bien y va a ver, en mi vida cristiana he notado yo que la gente cuando se siente abatida, angustiada, en tribulación, lo primero que es deja de ir a la iglesia. Segundo, ya no ora. Segundo, ya no lee la Biblia. Tercero, después ya se va quedando y ya después resulta diciendo, sí, yo antes iba, pero ahora ya no. Ya, se fue. ¿Por qué se fue? Porque abandonó lo que empezó. No debemos de ser de esa gente que anda desertándoselo. Si tú comienzas, termina. ¿Cuál es terminar? A esperar hasta que Cristo venga.
en medio de cualquier circunstancia. Esperar hasta que nos muramos o viene Cristo, una de las dos cosas va a pasar, pero llegar hasta el final, ahí es donde está el premio, ahí es donde está el meollo del asunto, ahí es donde está la situación que tiene premio, donde está la ganancia. ¿Verdad? Pero estoy poniendo de ejemplo aquel que construye una casa o hace esto y hace el otro o empieza estudiando y dice, pues ya empecé a estudiar pero no me gradué. Mire, ¿cuánto año ahí estudiando para que no se graduara? Y luego construyó para que no termine la casa y la deja llena de montes, solo las paredes. O ahora usted, si vamos a lo espiritual, construye y pasa 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, y ya no cuántos en el Señor. Y de repente dice, no, ya no tengo ganas, ya parece que no tiene efecto esto. Parece que ya no. ¿Cómo nos vamos a quedar? ¿Cómo nos vamos a retroceder de algo que tiene valor eterno? ¿Cómo vamos a dejar algo que tiene un valor eterno? Si las cosas de aquí terminan y tantos que las amamos. ¿Quién no ama su casa? ¿Quién no ama su carro? ¿Quién no ama su trabajo? Todo lo que hay en este mundo, ¿cómo lo amamos? Y no lo dejamos. ¿Cómo vamos a dejar la obra de Dios? ¿Cómo vamos a abandonar la vida en Cristo? ¿Ya? Permanezcamos, dice Pablo, firmes en el Señor, porque eso es lo que tiene premio, que permanezcamos en Cristo Jesús. Debe ser algo constante. Ahora, dijo Pablo, podemos vivir felices sabiendo que ustedes están firmes en el Señor. ¿Qué quería decir Pablo con esto? Parece que el gozo espiritual y la alegría del apóstol Pablo dependía en cierto modo de la manera en que la iglesia tesalónica disfrutaba la victoria en Cristo Jesús. Hacía muy poco él había conducido a esas almas al Señor, como dijimos. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Él no se sentía satisfecho de que estos creyentes supieran solamente las cosas básicas de la fe. Lo que deseaba él que estuvieran firmes en el Señor, que se llenaran de la palabra, que se llenaran del Señor, pero además orar por la firmeza de los tesalonicenses. Él añoraba al Señor para que les permitiera volver a ellos para completar lo que les faltaba, su fe, verlos. Entonces, ¿qué significa estar firmes? Si nos pusiéramos a hacer una lista de todas las características de un cristiano, estar firme en el Señor, muy pronto nos encontraríamos en busca de ejemplos a través de toda la Biblia, ¿verdad? Gente que en la Biblia nos dice que fueron firmes en el Señor y otros que fueron flojitos. En la Biblia hay ejemplo de todo. Hubo gente floja y hubo gente firme, pero nosotros buscamos los firmes en el Señor. Los que estuvieron hasta el final, como Esteban. Lo apedrearon, y dijo que hasta miraba, cuando ya estaba casi para morir, dijo, veo al Señor. Pero otros, como dicen ahí en Spanglish, cuitearon. Como Elías, por ejemplo, se fue a esconder a una cueva. Y aún el Señor ahí lo alimentaba con el cuervo, ¿verdad? Y muchos huyeron, pero otros fueron bien fuertes, firmes en el Señor hasta el final. Josué. Y tantos líderes que nos sirven de inspiración en la palabra de Dios. Entonces, veamos ahora los 3 últimos versículos para terminar, y dice el versículo 11, 12 y 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer, no a vosotros. Dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones. Oiga, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles, que nadie los tache de nada, en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Gloria a Dios. Entonces, el crecimiento del amor. En los últimos 3 versículos del capítulo 3, Pablo pronuncia otra oración pastoral a favor de los creyentes de Tesalónica. ¿Cómo se puede vivir una vida cristiana en la cual abunde el amor hacia los demás? Precioso, ya lo dijimos. ¿Qué entendemos por santidad? Ahí hay una palabra de santidad. La santidad no es la ausencia total del pecado ni un estado de perfección. Por lo menos aquí en la tierra. Pablo está consciente de que no era perfecto, pero sí decía, prosigo
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Una cosa hago, prosigo a la meta. Filipenses 3, 12, 14. Además, podemos decir que la santidad no es dureza, no es una actitud negativa o prohibitiva al grado de dejar de ser cauces del amor de Dios. La santidad se manifiesta en la conducta personal. Cristo fue el único varón perfecto y absolutamente santo. Nosotros somos cristianos, vamos hacia la perfección. En esta vida a menudo fracasamos. Cada día nos vemos en la necesidad de acudir a Dios, confesarnos y arrepentirnos de todo lo que nosotros hacemos, pero debemos estar firmes, permanecer, estar en Él. Todo cristiano debe anhelar llegar a la meta. Llegue a la meta, no se desanime, no se afloje, ni se aflija. Está siempre firmes en el Señor. Vivamos una vida en Cristo Jesús, dejar que el amor de Dios fluya en nosotros a través de nuestra vida. ¿Estás dispuesto tú a hacer esto? ¿Deseas tú seguir creciendo hasta llegar a la madurez espiritual? ¿O te quieres quedar así como estás? Resolvamos mejor, acordemos, pensemos mejor diariamente al servicio y gloria de Dios, estar al servicio y la gloria de Dios y no desviarnos, sino como los filipenses que Pablo los encontró cuando mandó a Timoteo, los encontró firmes en Cristo, con mucha fe y amor. Esas son las dos cosas que encontró ahí. Entonces nosotros también, cuando Cristo venga, ojalá nos haya con mucha fe y con mucho amor entre nosotros, no peleando, no irritados, no asustados, no haciendo cosas que no debemos de hacer, sino firmes en el Señor. Dijimos que es estar firme en el Señor, ¿verdad? Buscándolo cada día a Él, porque Él es nuestro modelo de perfección. Nosotros cada rato tambaleamos, pero Él permanece firme, sin moverse de Él. Así que no seamos nada más solo religiosos, así nada más como que somos y como que no, sino firmes en el Señor, completamente 100% dedicados al Señor. Y desenfoquémonos un poquito de este mundo. Aprenda, de acuerdo al sermón del monte que estuvimos predicando, hay que desenfocarse un poquito de este mundo para agarrarse del Señor, porque a veces las cosas materiales no nos dejan agarrarnos del Señor. Dejemos un poquito lo material. Quítele el ojo un poco a lo material y va a ver que cuando le quite un poco el ojo a lo material, va a ver más el reino de Dios en su vida manifestado y va a ser precioso. Así que confiemos en el Señor y sigamos firmes y no retrocedamos en medio de la lucha y las pruebas. La iglesia sigue caminando. Amén. Anteriormente, hermano Alfonso ha estado quebrantado de salud. Parece que estaba en el hospital, no sé si ya salió, pero estaba conectado ahí de alguna manera. Oremos por él, que el Señor ponga su mano de poder en su cuerpo y haga el Señor su voluntad, lo que tiene que hacer, porque la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Si tiene una petición, tenemos todavía unos 5 minutos aquí para orar. Si alguien usted conoce y tiene, oremos por algunos hermanos que han estado pasando una pequeña tribulación como todos hemos pasado, casi la mayoría, es que está volviendo otra vez en muchas personas el virus que se ha expandido otra vez, y eso que aquí en este país más del 60% de las personas ya están vacunadas. Imagínense, son 350 millones de personas y ya más de la mitad ya está vacunada, pero aún así todavía hay brotes del virus que a veces aparecen, ¿no? En la iglesia ahorita hay 5 familias que están enfermas con ese virus, y oremos para que el Señor los toque, los ayude y salgan pronto de eso. Agarrados del Señor, firmes en el Señor, ahí estamos ahí haciendo la lucha constante. Vamos a seguir invitando a los hermanos para el día domingo a las 11 de la mañana en español, siempre, y a las 9 en inglés. Así que somos la misma iglesia. Algunos van a inglés, otros van a español, pero en la misma inglés. 2 congregaciones por el idioma, pero en la misma iglesia. Así es, los mismos pastores y todo. Así que no hay ningún problema donde usted vaya de inglés o a español. Pero si tiene una petición, póngala ahí y vamos a orar. Sigamos orando por los hermanos que están en recuperación y que pronto el Señor
termine la obra en ellos. Pero vamos a orar por hermano Alfonso, como dije, y la familia de la hermana Teresa Lazo. Únase conmigo esta noche, vamos a orar por esas dos peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, orando, poniendo en tus manos, Señor, delante de ti, el hermano Alfonso Guerrero, Señor, que ha estado atravesando esta situación difícil en su cuerpo, Padre, pero tú estás en control de su vida. Ayúdalo, Señor, y bendícelo, Señor. Pon tu mano de poder donde él se encuentre, Señor, donde quiera que está. Padre, para ti no hay distancia, para ti no hay enfermedad grande ni pequeña, Señor. Para ti todo es posible. Padre, aumenta nuestra fe, quita toda incredulidad, porque tú puedes hacer cosas grandes, Señor, que nadie puede hacer. Ni los doctores, ni nadie, Señor, aunque ellos son de gran bendición a nuestra vida, Señor, porque los usa, Señor, grandemente para ayudarnos en nuestro tratamiento médico, Señor, pero tú eres el único que tienes en tus manos nuestra vida, Padre. Te pedimos que lo ayudes y lo bendigas. Bendice también a nuestro hermano, a la hermana Teresa Lazo, que pide oración por sus hijos, Señor, y por su esposo. Tú sabes su necesidad, Señor, que ella está atravesando. Bendícelo, Señor, y ilumina sus mentes, sus corazones, Señor, y pon un espíritu, Señor, de búsqueda tuya, Señor. Revélate a sus vidas, Señor, de sus hijos y de su esposo, Padre, en el nombre de Jesús, y se conviertan a ti cada día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor, un milagro. Y bendice a cada hermano que estuvo conectado, Señor. Ayúdalo, bendícelo, Señor, donde quiera, aquí en Guatemala, El Salvador, y donde quiera que se conectaron, Señor, que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos y los defienda, Padre. Sé tú con ellos, Señor, y esta noche, Señor, como dice uno de los versículos del Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga en esta noche, y para los que todavía no saben y quiere bajar la aplicación de Misión Ebenecer porque sea más fácil conectarse al sitio de internet, baje la aplicación de Misión Ebenecer, busque The Mission la misión en el sitio donde están las aplicaciones, y ahí puede bajar ahora la aplicación de Misión Ebenecer. También ya tiene su aplicación para que usted la instale en el teléfono. Así que Dios les bendiga y les amamos, y nos vemos pronto, y pasen feliz noche. Dios les bendiga. Amén y amén.